Los vi desde la ventana de la cocina mientras preparaba café. 7 sombras moviéndose entre los árboles de lengas, no como perros domésticos que corren sin rumbo, persiguiendo olores o jugando entre ellos, como algo organizado, como algo que sabe exactamente dónde está, qué busca y cómo conseguirlo sin hacer ruido innecesario. El del centro era más grande que los otros, pelo gris oscuro, casi negro bajo la luz tenue del amanecer patagónico. Se detuvo a 20 metros exactos de la cerca trasera. Los otros 6 formaron un semicírculo perfecto detrás de él. Nadie se movió fuera de posición. Y entonces lo reconocí. Max. 3 años y medio habían pasado desde que desapareció en el bosque detrás de mi casa en Chubut. 3 años y medio de llamarlo cada noche hasta quedarme sin voz, de poner su plato con comida afuera incluso bajo la nieve, de imaginar 1000 escenarios donde algún día regresaría moviendo la cola como cuando era cachorro. Pero este no era ese perro. Sus ojos me miraron sin calidez, sin reconocimiento, sin esa chispa de alegría que solía iluminar su rostro cuando me veía después de unas horas de ausencia. Me observó como si yo fuera un objeto en su territorio, un elemento más del paisaje que necesitaba evaluar. Los otros 6 permanecieron detrás de él, completamente inmóviles, observándome con la misma intensidad calculada. Intenté abrir la puerta trasera con manos temblorosas. Max dio un paso atrás, tan rápido que casi no lo vi moverse. Los otros imitaron su movimiento al instante, perfecta sincronía, como si estuvieran conectados por hilos invisibles. «Max, soy yo», susurré, aunque sabía que no podía escucharme desde esa distancia. Uno de los perros más jóvenes, un mestizo de pelo castaño, se adelantó apenas 15 centímetros. Max soltó un gruñido bajo, gutural, que pude escuchar incluso a través del vidrio. El joven retrocedió inmediatamente, las orejas hacia atrás. No era mi perro el que había regresado. Era un líder que conocía mi casa. Permanecieron allí durante 4 minutos completos. Yo conté cada segundo. Luego Max giró su cabeza hacia el bosque y caminó en esa dirección con pasos medidos. Los otros lo siguieron sin mirar atrás. Ninguno corrió, ninguno se distrajo. Solo se movieron como agua fluyendo colina abajo, natural e inevitable. Y yo supe, con una certeza que me heló la sangre y me hizo soltar la taza de café sobre el piso de la cocina, que esto no había terminado. Esto apenas estaba comenzando. Y antes de continuar, dime desde dónde me estás escuchando aquí en los comentarios. Max desapareció un miércoles de octubre del 2020. Yo vivía, todavía vivo, en una casa aislada cerca de Esquel, provincia de Chubut, Argentina, rodeada de bosques andino-patagónicos de lengas y coigües. La propiedad tiene 12 hectáreas heredadas de mi abuelo. Max era un pastor alemán de 4 años, pura energía y lealtad concentrada en 40 kilos de músculo y pelaje oscuro. Nunca se alejaba más de 100 metros de mí. Era esa clase de perro. Ese día salí a las 7 de la mañana para revisar la bomba de agua que alimenta la casa desde el arroyo. Era rutina. Max venía conmigo siempre, explorando olores mientras yo trabajaba. Cuando regresé 20 minutos después con las herramientas, él no estaba esperándome en el porche como siempre. Lo llamé hasta que me dolió la garganta y el frío de la mañana me quemó los pulmones. Busqué durante 3 días consecutivos con la ayuda de 5 vecinos del pueblo y una docena de voluntarios que respondieron a mis carteles desesperados. Peinamos cada rincón de mis 12 hectáreas y nos adentramos 2 kilómetros en el bosque circundante. Pusimos carteles en Esquel, en Trevelin, en cada estación de servicio del corredor de la Ruta 40. Nada. Max simplemente había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado sin dejar rastro. Los primeros 6 meses fueron los peores. Cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama con el corazón acelerado. Cada sombra entre los árboles durante el día me parecía a él. Seguí poniendo su plato con comida afuera durante 1 año completo, incluso cuando la nieve de julio lo cubría cada mañana. Eventualmente, con ayuda de un terapeuta en Esquel, aprendí a vivir con la ausencia. Adopté una perra rescatada de la perrera local, Luna, para no sentirme completamente solo. Reparé la cerca pensando que tal vez Max había encontrado un agujero. Acepté finalmente que Max probablemente había muerto en el bosque, atacado por un puma o perdido en algún barranco inaccesible donde nunca encontraríamos su cuerpo. 3 años y medio después, en una mañana fría de abril del 2024, miré por la ventana de mi cocina y ahí estaban, Max y su manada. Y ahora voy a contarte lo que pasó después, porque lo que descubrí en las siguientes semanas no solo cambió todo lo que yo creía saber sobre los perros, sobre la lealtad y sobre lo que realmente significa que alguien regrese a casa, también me cambió a mí de formas que todavía estoy procesando. Si quieres que siga contando historias como esta, suscríbete ahora mismo. La segunda vez que aparecieron fue exactamente 48 horas después. Eran las 5 de la tarde. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas al oeste.
Luna estaba ladrando frenéticamente en el porche trasero, un ladrido agudo y repetitivo que nunca le había escuchado. Salí corriendo pensando que había un puma o un zorro cerca. Los vi otra vez, la misma formación exacta, Max al frente, los otros 6 distribuidos en un semicírculo perfecto detrás de él, solo que esta vez estaban más cerca, mucho más cerca, a unos 10 metros de la casa, justo donde terminaba el césped cortado y empezaba el pasto silvestre. Max me observó durante exactamente 3 segundos. Yo sentía su mirada como un peso físico sobre mi pecho. Luego, con un movimiento deliberado, se sentó. Los otros lo imitaron al instante, como si compartieran un solo cerebro. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, en mis muñecas, en mi garganta. Max. Intenté dar un paso hacia él, levantando una mano en un gesto que solía significar «ven aquí». Todos se pusieron de pie al mismo tiempo, 7 perros levantándose en perfecta sincronía. El mensaje era absolutamente claro. No te acerques. Este es nuestro espacio. Respétalo. Luna intentó salir por la puerta que había dejado entreabierta. La agarré del collar justo a tiempo, sintiendo como su cuerpo de 20 kilos temblaba de miedo o excitación o ambas cosas. Los perros de Max la miraron sin agresión visible, pero tampoco sin calidez, como si fuera una extraña en un territorio que no le pertenecía. Permanecieron allí durante 7 minutos exactos. Yo los cronometré en mi reloj. Max me miraba. Luego miraba la ventana del segundo piso donde está mi habitación. Luego volvía a mirarme, estudiando, evaluando, decidiendo algo que yo no podía comprender. Luego se fueron, tan silenciosamente como habían llegado. Esa noche no dormí ni 5 minutos. Al día siguiente, con las manos todavía temblando del insomnio y 3 tazas de café negro en el estómago, instalé una cámara de vigilancia de cacería apuntando directamente hacia el bosque. Si iban a seguir viniendo, yo necesitaba entender qué estaban haciendo. Necesitaba datos, información, algo tangible que pudiera analizar. La tercera visita sucedió al amanecer del día siguiente. Revisé la grabación cuando me desperté. Max había llegado completamente solo esta vez. No había rastro de los otros 6. Se acercó con cautela hasta 5 metros de la puerta trasera. Olió el aire durante 30 segundos. Giró la cabeza hacia la ventana de mi habitación donde yo estaba durmiendo en ese momento. Luego se echó en el suelo, justo frente a los escalones del porche, y permaneció ahí durante exactamente 22 minutos, solo descansando, o vigilando, o ambas cosas. Cuando el sol salió completamente sobre las montañas del este, iluminando su pelaje con luz dorada, se levantó con movimientos fluidos y regresó al bosque sin prisa. Llamé a mi vecino más cercano, Roberto Fernández, que vivía a 3 kilómetros siguiendo el camino de tierra. Era veterinario jubilado. Había trabajado 30 años en la Universidad de Buenos Aires antes de retirarse a la Patagonia. Si alguien podía ayudarme a entender esto, era él. ¿Estás completamente seguro de que es Max?, preguntó cuando le conté toda la historia por teléfono, sin ocultar mi escepticismo. Reconocería a mi perro en cualquier parte del mundo, Roberto. Es él. Tiene la misma mancha blanca en el pecho, la misma forma de mover las orejas. Es Max. ¿Y los otros 6? ¿De dónde mierda salieron? No tengo idea. Nunca los había visto antes. No son de ningún vecino. Parecen... no sé cómo explicarlo. Parecen organizados, como si hubieran estado juntos mucho tiempo. Hubo un silencio largo en la línea. Voy para allá, dijo finalmente. Dame 2 horas. Roberto llegó esa tarde con binoculares profesionales, una cámara con teleobjetivo y 30 años de experiencia leyendo comportamiento animal. Nos sentamos en sillas de plástico en el porche, tomando mate, esperando. Yo le había dicho que Max aparecía al atardecer cuando venía con la manada. A las 6:15 aparecieron, pero esta vez Max venía solo otra vez y traía algo en la boca. «Santa mierda», susurró Roberto, levantando los binoculares. Era un conejo patagónico, Mara, técnicamente recién casado, todavía tibio, probablemente. La sangre brillaba fresca en su pelaje gris. Max caminó hasta 3 metros exactos de la puerta trasera. Nos miró a ambos con esos ojos que ya no reconocía completamente. Luego dejó el conejo en el suelo con cuidado, como si fuera una ofrenda en un altar. Nos observó durante 5 segundos más y regresó al bosque sin hacer absolutamente ningún ruido. «Ese perro no está perdido», dijo Roberto después de un minuto completo de silencio. «Ese perro está cazando con eficiencia profesional y te está trayendo comida, como tributo o como demostración». ¿Demostración de qué? De que sobrevivió, de que no te necesita, pero que todavía te reconoce de alguna forma. Me explicó, usando términos técnicos que traducía al lenguaje normal para mí, que los perros ferales a menudo mantienen vínculos emocionales con sus antiguos hogares,
pero operan bajo una lógica completamente diferente a la doméstica. No son mascotas que regresaron arrepentidas, son animales salvajes que recuerdan haber sido domésticos y procesan esa contradicción de formas impredecibles. Si tiene una manada de 6 individuos, probablemente es el líder alfa, y si sigue viniendo aquí con esa regularidad, es porque este lugar todavía es importante para él de alguna forma profunda. Territorialmente, emocionalmente, no sabría decirte exactamente. ¿Qué se supone que debo hacer, Roberto? Él se rascó la barba canosa, mirando hacia el bosque donde Max había desaparecido. Honestamente, Daniel, no lo sé. En 30 años de carrera nunca vi algo exactamente como esto. He visto perros que volvieron después de perderse. He visto perros que se volvieron ferales y evitaban a los humanos completamente. Pero nunca vi un perro que mantuviera esta especie de relación ambigua con su antiguo dueño. Esa noche dejé el conejo exactamente donde Max lo había puesto. No lo toqué, no lo moví. Quería ver qué pasaba. Al amanecer siguiente había desaparecido. En su lugar había huellas, muchas huellas, docenas de marcas de patas diferentes en la tierra húmeda del rocío. Max había traído a los otros durante la noche. Habían comido juntos. Habían compartido la presa que Max había ofrecido primero a mí. Durante los siguientes 10 días establecieron un patrón muy específico. Max venía solo al amanecer, siempre entre las 6 y las 7 de la mañana. Se echaba cerca de la casa durante 20 a 30 minutos. A veces dormitaba. Otras veces solo observaba el bosque con orejas alertas. Luego se iba sin hacer ruido. Al atardecer, entre las 5 y las 6 de la tarde, llegaba toda la manada completa. Se sentaban en semicírculo perfecto. Observaban la casa. Observaban a Luna si estaba visible. Observaban los movimientos que yo hacía dentro, aunque intentaba no ser obvio. Se iban antes de que oscureciera completamente, siempre siguiendo a Max en fila india. Cada 3 o 4 días, Max dejaba algo. Un conejo, una liebre patagónica, una vez incluso un zorro joven que probablemente pesaba 6 kilos. Yo no sabía qué hacer con estos regalos que no había pedido. Los enterraba lejos de la casa, marcando cada lugar con una piedra. No me parecía correcto comerlos. Tampoco me parecía correcto dejarlos pudrir, así que los enterraba con respeto, como si fueran ofrendas que merecían un tratamiento ritual. Luna se volvió cada vez más nerviosa con cada visita. Dejó de salir completamente al patio trasero. Gemía cuando olía a los otros perros en el aire, un sonido agudo que me partía el corazón. Dormía pegada a mí en la cama, temblando incluso en su sueño. Una semana después del primer avistamiento, reuní coraje para hacer algo diferente. Cuando Max llegó solo al amanecer, observé desde la ventana hasta que se echó en su lugar habitual. Luego preparé un plato con comida seca para perros, la misma marca cara que solía comerle cuando vivía conmigo, y lo dejé con cuidado en el porche. Me quedé adentro, observando desde detrás de la cortina de la cocina casi sin respirar. Max olió el aire. Su nariz se movió procesando información. Se acercó lentamente, cada paso deliberado y cauteloso. Olió el plato durante 10 segundos completos. No comió ni un solo bocado. En lugar de eso, me miró directamente a través de la ventana. Yo sé que no podía verme claramente detrás de la cortina, pero aún así sentí su mirada como un rayo láser. Luego empujó el plato con el hocico, volcándolo completamente, esparciendo las croquetas por todo el porche. El mensaje era absolutamente claro. No necesito tu comida. No necesito tu cuidado. Ya no. Se fue inmediatamente después. Esa tarde, cuando llegó con la manada completa, uno de los perros más jóvenes, el mestizo de pelo dorado que había intentado adelantarse días atrás, se adelantó hacia las croquetas esparcidas. Su nariz temblaba procesando el olor. Max gruñó. No fue un gruñido fuerte, pero fue suficiente. El joven se detuvo instantáneamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Max se acercó al área donde estaban las croquetas esparcidas, las olió de nuevo con intensidad y luego, yo no podía creer lo que estaba viendo, orinó sobre ellas, marcó mi comida. Marcó mi ofrenda rechazada con su olor. Roberto tenía razón. Max no había regresado buscando cuidado o protección o nostalgia doméstica. Había regresado para dejar algo absolutamente claro. Este seguía siendo parte de su territorio, pero yo ya no era su líder, ya no era su dueño. Tal vez era algo más, algo sin nombre todavía, pero definitivamente no lo que habíamos sido. La 4ª semana después del primer avistamiento, todo cambió dramáticamente. Fue un martes por la noche. Luna y yo estábamos durmiendo cuando escuché los ladridos, pero no eran ladridos de alerta normales, eran ladridos de miedo puro, visceral, el tipo de sonido que hace un animal cuando siente que su vida está en peligro inmediato. Salí corriendo al porche con una linterna táctica y el corazón en la garganta. La manada estaba ahí, todos los 7, pero esta vez no estaban sentados en formación tranquila, estaban peleando, 2 de ellos específicamente.
Max tenía al mestizo dorado en el suelo, mordiéndole el cuello con la fuerza suficiente para hacerlo sangrar, pero no para matarlo todavía. Los otros 5 formaban un círculo perfecto alrededor de la pelea, observando sin intervenir como jueces silenciosos de un juicio cuyo veredicto ya estaba decidido. El perro sometido era el mismo que había intentado comer del plato semanas atrás, el mismo que había mostrado interés en acercarse a la casa. «Max, no», grité sin pensar, sin razonamiento, solo instinto puro. Max soltó al joven inmediatamente y me miró. Fue el primer momento en 4 semanas completas donde vi algo genuinamente familiar en sus ojos, algo que recordaba al perro que había vivido conmigo durante 4 años, una chispa de reconocimiento, de conexión, de memoria compartida. El joven mestizo aprovechó esos 3 segundos de distracción para escapar. Corrió hacia el bosque, sangrando visiblemente del cuello y de una oreja rasgada, cojeando de la pata trasera derecha. Max no lo persiguió, solo lo observó huir. La manada se quedó completamente inmóvil, esperando. Max dio un paso hacia mí, luego otro más. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Se detuvo a exactamente 2 metros de distancia, tan cerca que podía ver cada detalle. Las cicatrices nuevas en su cara, el pelaje más áspero y grueso que antes, los músculos más marcados bajo la piel de superviviente, los ojos que habían visto cosas que yo nunca vería. No era mi perro, no completamente. Era algo que había sido mi perro, y ahora era algo más, algo sin categoría. Extendí la mano lentamente, palma hacia abajo, sin pensar realmente, solo siguiendo un instinto de 4 años de convivencia anterior. Max olió el aire entre nosotros, inclinó la cabeza 45 grados hacia la izquierda, casi como solía hacer cuando era joven, y yo le hablaba en ese tono especial reservado solo para él. Luego gruñó, bajo, profundo, como advertencia clara. Retiré la mano inmediatamente, el corazón destrozado. Max regresó con su manada. Los 7 se fueron juntos hacia el bosque, moviéndose como una sola entidad. Yo me quedé temblando en el porche durante 15 minutos, sin poder moverme, sin entender completamente qué acababa de presenciar. Al día siguiente, el mestizo dorado apareció solo. Estaba herido, cojeando severamente, sangre seca en el cuello y la oreja. Se acercó arrastrándose hasta la puerta trasera y se echó ahí, con los ojos cerrados de dolor, esperando algo. Max no vino ese día, ni la manada tampoco, solo el joven herido, que me miraba con ojos que claramente pedían ayuda sin atreverse a entrar. Y yo finalmente entendí. La virada había sucedido. Max no había regresado para reconectarse conmigo emocionalmente. Había regresado para enseñarme que su mundo ahora operaba con reglas completamente diferentes, reglas que yo no había escrito, reglas que tal vez nunca comprendería del todo. Y yo acababa de quedar atrapado en medio de esas reglas, con un perro herido en mi porche, sin idea de qué hacer sin romper algo importante que ni siquiera sabía qué era. El mestizo dorado permaneció echado en mi porche durante 3 días completos. No intentó entrar a la casa ni una sola vez. No mendigó comida. No aulló pidiendo atención. Solo se echó ahí, en el mismo lugar donde Max solía dormir años atrás, lamiéndose las heridas del cuello y la oreja rasgada, observando el bosque con ojos constantemente alertas, como si esperara que en cualquier momento la manada regresara a terminar lo que había comenzado. El primer día lo ignoré completamente. Pensé que se iría solo cuando se sintiera mejor, que esto era algo entre él y Max que yo no debía tocar. El segundo día, viendo que todavía estaba ahí y que sus heridas no se veían bien, le puse un plato grande con agua fresca. La bebió completamente sin acercarse ni 30 centímetros a mí, manteniéndome a distancia con su lenguaje corporal. El tercer día, consciente de que probablemente no había comido en 72 horas, puse comida seca en un plato. También la comió, pero solo después de que yo regresara adentro y cerrara la puerta. Cada noche miraba hacia el bosque oscuro como esperando algo, o temiendo algo. Probablemente ambas cosas. Max y la manada no aparecieron durante esos 3 días completos. Ninguna visita al amanecer, ninguna formación al atardecer. El bosque permaneció vacío y silencioso como si ellos nunca hubieran existido. Roberto vino a visitarme el 4.º día, como hacía cada semana, para traerme provisiones del pueblo y revisar cómo estaba manejando esta situación cada vez más extraña. Ese perro fue expulsado oficialmente de la manada, dijo después de examinar al mestizo desde una distancia prudente de 5 metros, usando sus binoculares. Las heridas en el cuello no son casuales ni defensivas. Max lo sacó deliberadamente del grupo social. ¿Por qué razón específicamente? Podría ser cualquier cosa en una estructura de manada feral. Tal vez desafió la autoridad de Max en algún momento.
Tal vez tomó comida antes de su turno establecido. Tal vez mostró demasiado interés en acercarse a ti, lo cual Max interpretó como deslealtad o desafío a las reglas territoriales que está estableciendo. ¿Y por qué vino exactamente aquí a mi porche? Roberto se rascó la barba canosa pensativamente. Porque recuerda que Max tiene una conexión especial con este lugar. Los perros expulsados de manadas ferales a menudo buscan refugio en lugares asociados con sus líderes cuando no tienen a dónde más ir. Es como, no sé, como pedir asilo político. Está diciendo, sé que este lugar es importante para él, así que tal vez aquí estaré seguro. ¿Qué se supone que debo hacer, Roberto? Dame una respuesta clara. Él suspiró profundamente. Si lo alimentas regularmente y lo dejas quedarse de forma permanente, estás interfiriendo directamente con la estructura social de la manada. Max podría verlo como un desafío directo a su autoridad, como si estuvieras diciéndole que sus reglas no importan en tu territorio. ¿Y si no hago absolutamente nada? El perro probablemente morirá en una semana, máximo 2. Esas heridas pueden infectarse fácilmente con el clima húmedo que estamos teniendo. No sobrevivirá solo sin tratamiento médico mínimo. Me quedé mirando fijamente al mestizo dorado durante 5 minutos completos. Tenía quizá 2 años de edad, calculé. Ojos marrones profundamente inteligentes. Una tristeza genuina en su mirada que me recordaba a ciertas personas que he conocido en mi vida. Desplazados, sin hogar, sin pertenencia. No puedo dejarlo morir aquí, Roberto. No puedo. Ya perdí a Max una vez. No voy a ver morir a otro perro en mi porche sin hacer nada. Entonces prepárate mentalmente para las consecuencias de lo que venga después. Max va a responder de alguna forma. Solo espero que sea una forma que podamos manejar. Esa misma tarde, después de que Roberto se fue, llevé al mestizo dorado adentro de la casa por primera vez. Luna gruñó intensamente desde su esquina, pero no atacó. El joven se dejó revisar con sorprendente docilidad. Las heridas eran profundas y feas, pero no mortales si las trataba correctamente. Le limpié toda la sangre seca con agua tibia y jabón antibacterial. Le puse antibiótico tópico veterinario que todavía tenía de cuando Max vivía conmigo. Le di comida de calidad y agua fresca en platos limpios. Se echó en una esquina de la sala, lo más lejos posible de Luna, y no se movió en Apso las próximas 12 horas. Solo observaba todo con esos ojos inteligentes, procesando este cambio dramático en su situación. Al día siguiente le puse un nombre, Ámbar, por el color dorado ámbar de sus ojos cuando la luz del sol los iluminaba desde cierto ángulo. Ámbar no intentó escapar ni una sola vez. Tampoco se acercó a mí buscando afecto o caricias. Se limitó a observar, a comer cuando le daba comida 2 veces al día, a dormir en su esquina designada, a existir en mi espacio sin exigir nada. Era un invitado educado en una casa que no era suya, siguiendo reglas que yo no había explicado pero que él parecía entender intuitivamente. Pasó una semana completa sin ninguna señal de Max o la manada. Empecé a pensar, con algo parecido a alivio mezclado con tristeza, que tal vez se habían ido definitivamente, que la manada había encontrado otro territorio mejor, que habían decidido que yo no valía el esfuerzo de seguir visitando, que el asunto estaba finalmente cerrado. Estaba completamente equivocado. La 8ª noche después del primer avistamiento, exactamente a las 11:40 de la noche según el reloj de la cocina, escuché rasguños en la puerta trasera. No era el viento, no era una rama. Eran rasguños deliberados, rítmicos, con garras contra madera. Max estaba ahí cuando abrí, completamente solo, no en posición de ataque, no gruñendo, no mostrando agresión, solo esperando con paciencia infinita. Ámbar se puso de pie inmediatamente en la sala, las orejas completamente hacia atrás, el cuerpo entero temblando violentamente de miedo. Abrí la puerta trasera con manos temblorosas. Max me miró durante 3 segundos completos. Luego miró deliberadamente hacia adentro, hacia donde Ámbar estaba completamente visible desde la entrada iluminada. No gruñó, no mostró dientes, no mostró ninguna agresión obvia. Solo observó fijamente a Ámbar durante 10 segundos eternos. Nos quedamos así durante casi 1 minuto completo que se sintió como 1 hora. Max afuera en la oscuridad, yo en el umbral sin saber qué hacer con mis manos, Ámbar paralizado de terror en la sala. Luego Max hizo algo que no esperaba en absoluto. Se echó, justo ahí, en el porche de madera frente a mi puerta, exactamente como solía hacer cuando era joven y esperaba pacientemente que yo saliera de casa para ir a caminar juntos. Mi garganta se cerró completamente. Las lágrimas me quemaban los ojos con intensidad física. Tuve que morderme el labio para no soltar un sollozo audible. Max, susurré su nombre como una oración. Él me miró con esos ojos que ya no eran completamente salvajes ni completamente domésticos. Ojos que existían en algún punto intermedio sin mapa. Esta vez no gruñó, no retrocedió, no mostró rechazo.
Solo me miró con algo que tal vez era reconocimiento, o memoria, o una mezcla compleja de ambas cosas que ningún humano podría nombrar con precisión. Me senté lentamente en el suelo frío del porche, a 2 metros exactos de distancia de él. Max puso su cabeza grande sobre sus patas delanteras, cerró los ojos, y aparentemente se durmió ahí mismo, o al menos fingió dormir de forma muy convincente. Yo no me moví ni un solo músculo durante una hora completa. Casi no respiraba. Luna eventualmente salió y se echó a mi lado, también observando a Max con curiosidad cautelosa. Cuando Max finalmente se levantó, con el mismo movimiento fluido de siempre, no me miró. Simplemente se giró tranquilamente y caminó hacia el bosque oscuro, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo importante que yo todavía no entendía completamente. A la mañana siguiente había señales por todas partes. Marcas frescas de orina alrededor de todo el perímetro de mi propiedad. Círculos perfectos de olor en cada esquina de las 12 hectáreas. Max había pasado horas durante la noche marcando cada límite territorial con precisión obsesiva. Y había dejado algo nuevo en el porche. Un hueso grande de venado, completamente limpio de carne, brillando blanco bajo el sol de la mañana. No era comida, ya no quedaba nada comestible. Era otra cosa completamente diferente. Roberto vino esa tarde a ver las nuevas marcas territoriales. Esto es absolutamente fascinante desde el punto de vista etológico, murmuró mientras fotografiaba las marcas de orina con su cámara profesional. Max está activamente redefiniendo tu rol en su estructura mental. ¿Qué significa eso en términos que pueda entender Roberto? Significa que no te ve como su dueño original. Eso se acabó, está claro. Pero tampoco te ve como una amenaza territorial o un competidor. Te está incluyendo en su concepto de territorio, pero completamente bajo sus términos y condiciones. Eres como, no sé cómo explicarlo técnicamente, como un miembro periférico de la estructura social. Importante pero subordinado. ¿Y Ámbar? ¿Qué pasa con él? Ámbar es tu prueba, tu examen, si lo mantienes vivo y saludable. Y Max eventualmente acepta esa situación, entonces Max ha establecido que puede haber excepciones específicas a sus reglas cuando se trata de ti, que confía en tu juicio lo suficiente como para permitir desviaciones de su autoridad. Pero si Max decide definitivamente que Ámbar debe irse y tú no lo dejas ir voluntariamente, entonces ¿qué pasaría? Entonces Max tendrá que tomar una decisión muy difícil entre su vínculo emocional contigo y su autoridad completa sobre la estructura de la manada. Y honestamente no sé qué elegiría. Nunca he visto un caso así. Esa noche la manada completa regresó por primera vez en 11 días, todos juntos, los 7. Max al frente en posición de liderazgo. Ámbar estaba dentro de la casa, observando por la ventana de la sala con ojos enormes de terror. Se quedaron ahí en formación perfecta durante exactamente 32 minutos. Max me miraba directamente. Luego miraba la ventana donde Ámbar era claramente visible. Luego me miraba otra vez, una y otra vez. El patrón era obvio. Entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba esperando que yo sacara a Ámbar voluntariamente, que lo devolviera a su jurisdicción, que reconociera su autoridad última sobre todos los perros en este territorio, incluyendo los que yo había decidido proteger. No lo hice. Me quedé completamente inmóvil en el porche. Max inclinó la cabeza lentamente, procesando mi negativa silenciosa. Luego llamó a la manada con un ladrido bajo y gutural. Se fueron todos juntos, pero esta vez uno de los perros se quedó claramente atrás. Una hembra pequeña, no más de 15 kilos, de pelaje gris mezclado con blanco en el pecho y las patas. Se acercó lentamente hacia la puerta del porche, cada paso cauteloso. Max la observó pero no la detuvo. No gruñó, no llamó su atención. Solo la observó con lo que parecía aprobación silenciosa. La hembra olió la puerta durante 20 segundos. Luego se echó ahí mismo, en el lugar exacto donde Max se había echado la noche anterior, y no se movió ni un centímetro. Max y el resto de la manada, ahora solo 5 perros, desaparecieron entre los árboles oscuros. Mierda, susurré en voz alta en el porche vacío. Roberto tenía completamente razón. Max estaba redefiniendo absolutamente todo. Las reglas, las relaciones, los significados, todo el sistema. Y yo estaba siendo arrastrado hacia algo que nunca había existido antes. Por cierto, si esta historia te está atrapando, recuerda suscribirte. La hembra gris y blanca permaneció en el porche sin moverse durante toda esa primera noche. No dormía profundamente. Cada media hora levantaba la cabeza, olía el aire, miraba hacia el bosque con orejas completamente alertas, procesando información invisible para mí. Luego volvía a poner la cabeza sobre sus patas, pero sus ojos nunca se cerraban completamente. Al amanecer seguía ahí. Cuando abrí la puerta con cuidado, apenas levantó la cabeza para mirarme, sin miedo, sin agresión, solo observación neutral.
Le puse agua fresca en un plato grande. La bebió sin levantarse, estirando el cuello hasta alcanzar el borde. Le puse comida. La olió durante un minuto completo antes de decidirse a comer. Masticaba lentamente, sin apartar la vista del bosque ni por un segundo. La llamé Niebla, por su color gris que parecía difuminarse con el aire húmedo de las mañanas patagónicas. La convivencia con Niebla fue extraña desde el primer momento porque no se comportaba en absoluto como Ámbar. Ámbar había llegado buscando refugio desesperado, herido, vulnerable, necesitando protección activa que solo yo podía darle. Niebla no buscaba refugio, no esperaba protección, no necesitaba nada de mí en términos obvios. Estaba ahí con un propósito completamente diferente: vigilar. Pasaba literalmente el 80% del día sentada o echada en el porche, observando el bosque con intensidad constante. Cuando yo salía a hacer cualquier cosa, cortar leña, revisar la bomba de agua, alimentar a las gallinas que tenía en un pequeño corral, ella me seguía automáticamente a exactamente 5 metros de distancia, nunca más cerca, nunca más lejos, como si hubiera una cuerda invisible de 5 metros entre nosotros. Si Luna se acercaba demasiado a ella, Niebla gruñía suavemente, no amenazante, no violento, solo estableciendo límites físicos claros que no debían cruzarse. Ámbar la respetaba completamente sin que nadie se lo enseñara. Cuando Niebla comía, él esperaba pacientemente sin acercarse. Cuando Niebla dormía, él automáticamente montaba guardia mirando hacia el otro lado. Había una jerarquía invisible pero absolutamente real operando entre ellos. Entendí rápidamente. Niebla no era una perra expulsada que buscaba asilo. Era una embajadora oficial, una representante permanente de Max en mi territorio. Max comenzó a venir cada 3 días exactos, siempre completamente solo, siempre al amanecer entre las 6 y las 7 de la mañana. Se sentaba con Niebla en el porche durante 20 o 30 minutos. A veces se echaban juntos en silencio, sus cuerpos separados por 30 centímetros pero claramente conectados. Otras veces Max se levantaba y caminaba lentamente por todo el perímetro de mi propiedad, revisando sus marcas territoriales, reforzándolas donde era necesario. Nunca entraba a la casa, nunca comía mi comida cuando la ofrecía, nunca pedía atención o afecto, pero su presencia era absolutamente constante en mi vida ahora, como una sombra grande que aparecía y desaparecía según reglas astronómicas que yo no comprendía completamente, pero empezaba a predecir con cierta precisión. Una mañana de julio, mientras Max estaba en el porche con Niebla y el sol recién salía detrás de las montañas heladas, intenté algo completamente diferente. Me senté en el suelo del porche a 2 metros de ellos. No dije absolutamente nada. No intenté tocarlos. No extendí ninguna mano. No hice ningún gesto invitador. Solo me senté, existiendo en el mismo espacio que ellos. Max me observó fijamente durante 5 minutos completos sin moverse. Podía sentir su mirada como peso físico sobre mi rostro. Luego, con un movimiento deliberado y lento, se levantó, caminó hacia mí cerrando la distancia y se echó a exactamente 1 metro de donde yo estaba sentado. Mi corazón casi se detuvo completamente dentro de mi pecho. Niebla también se movió. Se acercó desde el otro lado. Se echó a 1 metro de distancia en la dirección opuesta. Los 3 permanecimos ahí, formando un triángulo equilátero perfecto, en completo silencio, durante 22 minutos que cronometré mentalmente. Fue el momento más cercano físicamente que habíamos estado Max y yo desde que desapareció 3 años y medio atrás. Pero no era cercanía de mascota, no era cercanía de posesión, no era cercanía de dependencia doméstica, era cercanía de algo mucho más complejo y profundo. Respeto mutuo, reconocimiento de territorios compartidos, coexistencia elegida deliberadamente por ambas partes. Cuando Max finalmente se fue ese día, dejó algo completamente diferente a lo habitual. Una cría pequeña de liebre patagónica, viva, asustada y temblando pero completamente ilesa y saludable. Niebla la olió con curiosidad intensa. Ámbar la observó desde la ventana de la sala con la cabeza inclinada en confusión obvia. Yo no tenía idea de qué hacer con esto. Roberto llegó esa tarde con su camioneta llena de provisiones semanales para mí. Cuando le mostré la liebre pequeña que había puesto en una caja de cartón con pasto seco, se quedó mirándola durante 1 minuto completo sin decir nada. «Está probándote activamente», dijo finalmente. «Esto es un test psicológico directo. Probándome exactamente cómo, Roberto. Quiere ver qué haces con algo vivo e indefenso que está completamente bajo tu control. Es un test completo de valores morales, de quién eres como ser. Si la matas, si la comes, si la dejas morir, si la cuidas, si la liberas. Cada opción le dice algo diferente sobre ti». Solté la liebre en el bosque esa misma tarde, a 2 kilómetros de la casa, en un área con mucha vegetación baja, donde tendría chances reales de sobrevivir. Al día siguiente por la mañana, Max trajo otra criatura viva,
Un pajarito joven con un ala visiblemente rota, probablemente caído del nido durante los vientos fuertes de la noche anterior. Lo llevé adentro con extremo cuidado. Lo puse en una caja pequeña con tela suave. Le di agua con un gotero. Le di comida apropiada que busqué en internet. Mantuve la caja en un lugar cálido y oscuro para minimizar su estrés. Durante 5 días cuidé al pájaro con dedicación obsesiva. Cuando Max regresó 6 días después, abrí la caja frente a él en el porche. El pájaro voló torpemente, con el ala todavía débil pero funcional, hacia los árboles cercanos. Max me miró durante un tiempo increíblemente largo. 30 segundos, 40, 50. Luego hizo algo completamente inesperado que me destrozó emocionalmente. Se acercó más de lo que jamás había estado desde su regreso. Tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. Tanto que podía contar las cicatrices individuales en su hocico. Tanto que podía ver mi propio reflejo diminuto en sus ojos ámbar. Y puso su cabeza grande contra mi rodilla, solo por 3 segundos. 3 segundos de contacto físico directo. Luego retrocedió, se giró y se fue caminando hacia el bosque sin mirar atrás. Lloré durante más de 1 hora después de eso, sentado solo en el porche, con niebla observándome con lo que parecía ser comprensión silenciosa. No lloraba porque Max había regresado a ser mi perro. Lloraba porque entendí con claridad absoluta que nunca lo haría, que ese barco había navegado hacia un horizonte que ya no existía. Y lloraba porque entendí que eso estaba perfectamente bien, que esto nuevo que estábamos construyendo, sin nombre, sin categoría, sin precedente, era suficiente, era real, era verdadero. Pasaron 3 semanas más de relativa estabilidad. Max, Niebla, Ámbar, Luna y yo desarrollamos una rutina compleja pero funcional. Max venía al amanecer 2 veces por semana, martes y viernes generalmente, a veces con Niebla durante unos minutos antes de irse, a veces completamente solo. Se quedaba entre 20 minutos y 1 hora. La manada completa, ahora 5 perros además de Max, ya que Niebla vivía permanentemente conmigo, aparecía cada 10 o 12 días. Se sentaban en el límite exacto de la propiedad marcado por las piedras grandes que mi abuelo había puesto décadas atrás. Observaban, descansaban, se iban antes del anochecer completo. Aprendí a leer sus señales con precisión creciente. Cuando Max marcaba el perímetro territorial con más frecuencia e intensidad de lo normal, significaba que había pumas cerca. Dejaba las luces exteriores de la casa encendidas toda la noche esas semanas. Cuando la manada aullaba en coro durante las noches de luna llena, un sonido hermoso y escalofriante que hacía vibrar el aire, yo sabía que estaban celebrando una caza particularmente exitosa de algún animal grande. No me preocupaba esas noches. Cuando Niebla se ponía inquieta y miraba constantemente hacia el sur durante días consecutivos, significaba que la manada estaba considerando moverse temporalmente a zonas de caza más al sur. Yo preparaba comida extra esos días por si Max decidía pasar una última vez antes de irse por semanas. Cuando Ámbar gemía mirando el bosque con ojos tristes, significaba que extrañaba profundamente la vida en manada, pero no se atrevía a regresar por miedo al rechazo o castigo de Max. La gente del pueblo, los 20 residentes permanentes de nuestro área rural, sabía lo que estaba pasando en mi propiedad. Las noticias viajan rápido en comunidades pequeñas. Algunos pensaban honestamente que yo había perdido la cordura. Me miraban con lástima en el almacén cuando iba a comprar provisiones. Otros decían que era el hombre más afortunado de la provincia, que había logrado algo imposible, que era un privilegio único presenciar esto. Yo solo sabía con certeza que esto no era absolutamente nada de lo que imaginé cuando Max desapareció aquel miércoles de octubre del 2020. Imaginé miles de escenarios de reencuentro. Max regresando flaco y herido. Max regresando arrepentido. Max regresando enfermo. Max regresando viejo. No imaginé jamás que regresaría como líder de una manada feral, como superviviente perfecto, como algo completamente nuevo que existía entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Roberto seguía viniendo cada semana religiosamente. Ahora traía equipos de grabación de video y audio profesionales. Estaba documentando todo meticulosamente. Decía que esto tenía valor científico real. La mayoría absoluta de los perros ferales evitan completamente a los humanos por instinto básico de supervivencia. Me explicó un martes lluvioso hace 2 meses mientras tomábamos mate en el porche. Max está haciendo algo que no debería ser posible según toda la literatura existente sobre comportamiento canino. Está manteniendo 2 identidades completamente diferentes simultáneamente. ¿Qué significa eso exactamente en términos prácticos, Roberto? Significa que te ama de una forma que no es doméstica tradicional, pero también ama su libertad de una forma que no es completamente salvaje tampoco. Está existiendo conscientemente en un punto intermedio que no sabíamos que existía. Está inventando una nueva forma de ser perro. Una tarde cálida de septiembre,
Mientras Max estaba echado en el porche a 3 metros de mí, respirando lentamente con los ojos medio cerrados, intenté algo que había estado planeando durante semanas. Saqué su viejo collar de cuero, el que había usado durante sus 4 años de vida doméstica conmigo, el mismo que él había dejado frente a mí como ofrenda meses atrás. Lo había guardado en una caja especial en mi habitación. Max levantó la cabeza inmediatamente cuando lo vio. Me miró con intensidad. Puse el collar cuidadosamente en el suelo de madera entre nosotros, exactamente en el punto medio. 2 metros de él, 2 metros de mí. Max se acercó lentamente. Lo olió durante tiempo increíblemente largo. 30 segundos, 40, 50, 1 minuto completo. Su nariz temblaba procesando memorias olfativas de años atrás. Luego, con el hocico, empujó el collar de vuelta hacia mí, deliberadamente, sin ambigüedad. No quería volver a usarlo. No quería regresar a lo que ese collar representaba, pero tampoco quería que yo lo tirara o lo destruyera. Quería que lo guardara, como recuerdo, como símbolo, como prueba física tangible de lo que habíamos sido en otra vida que ya no existía. Lo guardé esa noche en la misma caja donde guardo las fotos de Max cuando era cachorro. Fotos de nosotros caminando juntos en el bosque. Fotos de él durmiendo en mi cama. Fotos de un tiempo más simple que nunca volvería. Las semanas siguientes trajeron algo completamente nuevo e inesperado. Otros perros comenzaron a aparecer en mi propiedad. No perros de la manada de Max. Perros completamente diferentes. Callejeros del pueblo. Perros abandonados. Perros heridos. Perros viejos. Perros que claramente no tenían ningún otro lugar a donde ir. Venían hasta el límite exacto de mi propiedad marcado por las piedras. Se echaban ahí en el pasto. Esperaban sin entrar, sin hacer ruido, solo, esperando. Niebla los olía cuidadosamente, pero no los atacaba ni los ahuyentaba. Ámbar los observaba con curiosidad creciente desde el porche. Max venía y los revisaba uno por uno. Los olía, los observaba, los evaluaba según criterios que yo no podía ver. A algunos los dejaba quedarse, a otros los ahuyentaba con gruñidos bajos y lenguaje corporal claro. Los que Max permitía quedarse permanecían en el límite de la propiedad. Nunca dentro, nunca cerca de la casa, solo en ese espacio liminal. Yo les ponía agua fresca y comida en grandes platos metálicos que colocaba exactamente en la cerca. Algunos perros se iban después de unos pocos días. Otros se quedaban semanas enteras antes de desaparecer una noche sin avisar. Entendí gradualmente lo que estaba pasando sin que nadie me lo explicara. Mi casa se había convertido en un punto neutral, un espacio seguro, una estación de descanso, un lugar donde los perros que no pertenecían completamente a ninguna parte, ni domésticos ni ferales, existiendo en ese espacio gris doloroso entre dos mundos, podían descansar temporalmente, bajo la protección indirecta de Max, bajo mi cuidado pasivo. No era un refugio formal, no era una perrera, no era un santuario, era algo más extraño, algo sin precedente, algo sin nombre todavía, un espacio liminal entre dos mundos incompatibles. Roberto empezó a llamarlo la estación de tránsito, cuando documentaba el fenómeno, como las estaciones de tren antiguas, explicó mientras filmaba a 5 perros diferentes descansando en mi cerca. Los perros llegan desde diferentes direcciones, descansan, recuperan fuerzas, reciben cuidado básico, luego continúan su camino. Max controla estrictamente quién tiene permiso para entrar y quién debe seguir moviéndose. Tú proporcionas los recursos físicos. Es una colaboración absolutamente única que nunca he visto documentada en literatura científica. Hace exactamente 3 semanas sucedió algo que nunca olvidaré mientras viva. Max trajo a un perro completamente nuevo, viejo, muy viejo, ciego del ojo izquierdo, cojeando severamente de ambas patas traseras, pelaje gris y blanco con manchas de edad, tal vez 15 años, tal vez más. Lo dejó directamente en mi porche, no en la cerca, sino en el porche, y me miró fijamente. El mensaje era absolutamente claro sin necesidad de palabras. Este perro no puede sobrevivir en el bosque. Este perro no puede cazar. Este perro no puede defenderse. Este perro merece un final digno. Cuídalo. El perro viejo se llama Otoño ahora. Duerme la mayor parte del día en la sala junto a Luna, que finalmente aceptó su presencia. No puede hacer prácticamente nada por sí mismo. Necesita ayuda para comer. Necesita ayuda para caminar cuando sus patas no responden. Pero puede vivir aquí con dignidad y calidez, porque Max decidió que este perro merecía ese tipo de final después de una vida larga y probablemente dura. Y porque yo acepté completamente que mi papel ahora es fundamentalmente diferente a lo que era antes. No soy dueño de Max, nunca volveré a serlo. Soy su socio en algo mucho más grande que la relación tradicional humano-perro.
Una red compleja de cuidado que atraviesa las fronteras artificiales entre doméstico y salvaje. Si alguna vez has tenido que dejar ir a alguien que amas, este canal es para ti. Han pasado exactamente 8 meses y 12 días desde aquel primer amanecer cuando vi 7 sombras moviéndose entre los árboles de lengas detrás de mi casa. Max sigue viniendo con regularidad absoluta. No todos los días, obviamente. A veces pasan 2 semanas completas sin verlo físicamente. Otras veces aparece 3 o 4 días seguidos. Pero siempre vuelve. Siempre regresa a este lugar que fue su hogar y ahora es algo diferente sin nombre preciso. Niebla se quedó de forma permanente. Se ha vuelto parte integral de la rutina diaria. Duerme en el porche cuando el clima es cálido y en la sala cerca de la estufa a leña cuando las temperaturas bajan por debajo de 0. Ya no vigila constantemente el bosque con esa intensidad inicial, pero tampoco se comporta como Luna, buscando afecto o caricias constantemente. Es algo perfectamente intermedio, algo nuevo. Ámbar también se quedó definitivamente. Ganó casi 5 kilos de peso saludable. Su pelaje se volvió brillante y suave. Las cicatrices en su cuello sanaron dejando líneas blancas apenas visibles, pero nunca perdió completamente esa mirada alerta, esa tensión muscular de saber profundamente que pertenece a 2 mundos simultáneamente y a ninguno de forma completa. La manada de Max, ahora 5 perros además de él, después de que Niebla se quedara conmigo, viene cada 2 semanas aproximadamente. Se sientan en el límite exacto de la propiedad, formación perfecta. A veces Max se acerca hasta el porche durante unos minutos. Otras veces solo observan desde los 50 metros de distancia que mantienen. El cachorro que rescaté durante aquella tormenta hace meses está ahora grande y fuerte. Probablemente pesa 30 kilos. Siempre se adelanta un poco más que los otros miembros, probando límites constantemente. Max tiene que gruñirle regularmente para que regrese a su posición designada en la formación. Creo firmemente que ese cachorro me recuerda específicamente, que asocia mi olor con el momento en que casi muere en el barranco y alguien lo salvó. He aprendido a leer sus ritmos con precisión casi perfecta ahora. Cuando Max marca el territorio con intensidad inusual durante 3 o 4 días consecutivos, sé automáticamente que hay pumas grandes cerca. Dejo todas las luces exteriores encendidas esas noches. Mantengo a Luna adentro completamente. Cargo mi rifle antiguo que heredé de mi abuelo, aunque nunca he necesitado usarlo. Cuando la manada aúlla en las noches de luna llena, con ese sonido hermoso que hace vibrar el aire patagónico, sé que están celebrando una caza exitosa de algo grande, probablemente un guanaco o un ciervo joven. No me preocupo esas noches, están bien alimentados y contentos. Cuando Niebla se pone inquieta y mira constantemente hacia el sur durante días, sé que la manada está considerando moverse temporalmente a nuevas zonas de caza. Preparo comida extra por si Max decide pasar antes de marcharse por semanas. La gente del pueblo sabe perfectamente lo que está sucediendo en mi propiedad aislada. Algunos todavía piensan que he perdido completamente la cordura. Me miran con mezcla de lástima y preocupación cuando voy al almacén cada sábado a comprar provisiones. Otros dicen que soy el hombre más afortunado de toda la provincia de Chubut, que he logrado algo imposible que debería documentarse en libros, que es un privilegio incomparable presenciar este fenómeno único. Yo solo sé con certeza absoluta que esto no es nada de lo que imaginé cuando Max desapareció aquel miércoles gris de octubre. Imaginé 1000 escenarios diferentes de reencuentro durante 3 años y medio. Max regresando flaco y desesperado. Max regresando herido gravemente. Max regresando arrepentido buscando perdón. Max regresando viejo y cansado buscando morir en paz en su hogar. No imaginé jamás ni una sola vez que regresaría como líder indiscutible de una manada feral, como superviviente perfecto adaptado a la vida salvaje, como algo completamente nuevo que existía conscientemente en un punto intermedio entre 2 mundos incompatibles. Roberto sigue viniendo religiosamente cada semana. Ahora trae estudiantes ocasionales de la universidad en Esquel. Están documentando todo con equipos profesionales. Dice que está escribiendo un paper académico sobre este caso. Dice que podría cambiar nuestra comprensión fundamental sobre plasticidad del comportamiento canino. La mayoría absoluta de los perros ferales evitan completamente todo contacto humano por instinto básico de supervivencia. Me explicó la semana pasada, mientras tomábamos mate en el porche. Max está haciendo algo que contradice décadas de investigación conductual. Está manteniendo 2 identidades completamente separadas de forma simultánea sin que ninguna cancele a la otra. ¿Qué significa eso realmente, Roberto? Significa que te ama de una forma que no es doméstica tradicional, pero también ama profundamente su libertad de una forma que no es completamente salvaje. Está existiendo en un punto intermedio que no sabíamos que los perros podían ocupar. Está inventando literalmente una nueva forma de ser perro. Y tú estás permitiendo que exista sin intentar forzarlo hacia un lado u otro.
Una tarde hace exactamente una semana, mientras Max estaba echado en el porche a 3 metros de mí, respirando lentamente bajo el sol tibio de primavera, tuve una comprensión repentina. No fue un pensamiento gradual, fue una revelación instantánea. Max nunca va a regresar completamente a mí, pero yo tampoco soy completamente el mismo que era antes. Ambos nos transformamos, ambos ocupamos ahora espacios diferentes a los que ocupábamos hace 4 años. Y esta nueva configuración, extraña, sin precedente, difícil de explicar a otras personas, es exactamente lo que necesita existir. Esta mañana, mientras escribo estas palabras en mi libreta vieja en el porche, Max está echado a 2 metros de mí, no completamente solo. Niebla está echada a su lado izquierdo. Ámbar está sentado en el escalón inferior. Otoño duerme profundamente al sol, su respiración lenta y tranquila. La manada de Max es visible entre los árboles a 40 metros de distancia, observando pero no acercándose, respetando los límites establecidos. Luna está a mis pies, finalmente relajada con esta situación extraña. Y yo estoy aquí, en medio físico y metafórico de todo, tratando de encontrar palabras para explicar qué significa exactamente esto. Max levanta la cabeza y me mira directamente. Inclina la cabeza 45 grados hacia la izquierda. Yo hago exactamente lo mismo. Espejo perfecto. No hablamos el mismo idioma verbal. No compartimos la misma vida diaria. No dormimos en el mismo espacio. No comemos la misma comida. Pero compartimos este territorio, este momento presente. Esta comprensión profunda de que el amor verdadero no siempre significa posesión o proximidad constante. A veces el amor significa dejar que alguien se vaya completamente hacia donde necesita ir. Y luego aceptar con corazón abierto lo que regresa, incluso si no es lo que esperabas originalmente, incluso si trae consigo un mundo entero que no comprendes y nunca comprenderás completamente, incluso si la conexión ahora viene envuelta en vigilancia, distancia medida y reglas complejas que nunca habías imaginado. Max se levanta con ese movimiento fluido que reconozco de memoria muscular. Se acerca lentamente, más cerca de lo que ha estado en semanas. Se sienta a exactamente 1 metro de distancia de donde estoy sentado. Más cerca que ayer, más lejos que hace 4 años, exactamente donde necesita estar en este momento específico de nuestras vidas transformadas. Y yo entiendo con claridad cristalina, este es nuestro equilibrio, este es nuestro punto de encuentro, esta es nuestra forma única de estar juntos en el mundo, no como éramos antes, no como imaginé durante 3 años y medio de ausencia, pero profundamente real, dolorosamente real, hermosamente real, imposiblemente real. Max aúlla suavemente hacia el bosque, un sonido bajo y melódico. La manada responde inmediatamente desde la distancia con sus propios aullidos. Niebla levanta la cabeza y se une brevemente al coro. Es comunicación, es conexión, es pertenencia a algo más grande que yo podré entender jamás. Luego Max me mira una última vez con esos ojos ámbar que contienen mundos enteros de experiencia que nunca compartiremos. Se levanta, se gira, comienza a caminar hacia el bosque donde su manada espera. Sé con certeza absoluta que volverá. No sé exactamente cuándo, tal vez en 2 días, tal vez en 2 semanas, pero sé que volverá inevitablemente, porque este lugar sigue siendo importante para él. Este territorio sigue siendo parte de su identidad compleja. Esta conexión sigue siendo real aunque haya cambiado de forma irreconocible. Y yo sigo siendo su humano, su persona, su conexión con el mundo que dejó atrás pero no olvidó completamente, solo que ahora bajo sus términos, bajo sus condiciones, bajo sus reglas. Y he aprendido después de 8 meses que eso es suficiente, más que suficiente. Es exactamente todo lo que necesitamos ambos. 2 seres que se amaron de una forma, que se perdieron completamente, que se encontraron de nuevo transformados y que ahora están inventando juntos una nueva forma de amor que nunca antes existió. Una forma sin nombre, sin manual, sin garantías, pero real, profundamente, dolorosamente, hermosamente real. Max desaparece entre los árboles. La manada los sigue. El bosque los absorbe como si nunca hubieran estado aquí. Pero yo sé la verdad. Siempre vuelven. Siempre vuelve. Y eso es suficiente. Si quieres más historias de perros que desaparecen y regresan en manada, suscríbete.